en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 2. Es para compartir contigo en esta hora. Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 2, dice la palabra del Señor: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua, dice esta palabra. Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 2. ¿De qué habla el texto en sí? Tiene versículos, no el capítulo, sino una parte, porque siempre sabemos que está en un capítulo, muchas veces está subdividido otra vez por varios temas. Entonces acá dice últimas palabras de David. Las últimas palabras de David, dice el título en sí de esta parte. Luego unos capítulos más hacia adelante encontramos cuando nos relata también ya de la muerte de David, por el capítulo 2 ya de Primera de Reyes. Nos relata un poco de también la muerte, hermano, de David. Pero acá dice últimas palabras de David, y entre esto dice, hermano y hermana, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Este hombre, hermano, estaba seguro, hermano, que lo que él decía, lo que él hablaba, hermano, no era por su propia cuenta. Vemos, hermano, el libro de los Salmos, por ejemplo. ¿Cuántos del libro de los Salmos, hermano? ¿Cuántos capítulos tal vez David, hermano, había escrito? ¿Cuántos de ellos, hermano, David había escrito? Él había, hermano, encontramos cánticos, encontramos oración, hermano, de humillación, oración por venganza, oración, hermano, por misericordia, cántico de acción de gracias por ser libertado de sus enemigos, diferentes tipos, hermano, de cánticos, oraciones, y también encontramos en el libro de los Salmos, hermano. Y David, hermano, acá en una de, como dice acá el capítulo en sí, hermano, estas partes, en sus últimas palabras ya hacía, hermano, él iba ya tal vez avanzando un paso más, podemos decir, hacia el momento de su partida. Entonces esto fue lo que también él había dicho, hermano. Podemos ver a David, hermano, ya él cumpliendo, hermano, también su trabajo. Tal vez ya sabía, hermano, que ya estaba cerca, hermano, su partida, y él ya había cumplido su trabajo, y como había dicho Pablo también, ya he peleado la buena, dado la fe, por lo tanto me espera una corona, decía Pablo. Entonces también, hermano, David sabía que tal vez ya estaba momento, poco le faltaba para él partir. Entonces una de estas palabras él había dicho. Él estaba seguro que durante toda su vida fue Dios el que había hablado a través de su vida. Él habló por él, o sea, Dios habló por David. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado, ¿dónde? En mi lengua. Su palabra ha estado en mi lengua. Dios era el que hablaba a través del rey David, y la palabra Dios ponía ¿dónde? En su lengua, para que él pudiera hablar. Vemos también una parte, hermano, por ejemplo, el profeta Isaías también había hablado. Había dicho, hermano, una parte, hermano, bastante linda, hermano, también, que me gusta bastante, hermano y hermana, que el profeta Isaías había escrito pidiendo a Dios, hermano, en una de las oraciones también. El capítulo 50 dice: Jehová ayuda a quienes confían en él. Capítulo 50, verso 4 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios, dice la palabra del Señor. El Señor me dio lengua de sabios, o sea, Dios también en su lengua puso algo para que él pudiera hablar la palabra del Señor. Acá David, hermano y hermana, decía: su palabra ha estado en mi lengua. En todo momento estaba la palabra del Señor ahí. Hablaba él, mi hermano, palabra del Señor. El Salmo 119 también vemos algunas partes, hermano, lindas. Y no solamente esa parte, sino muchas partes, hermano, encontramos como David, hermano, expresaba lo que Dios ponía en él para que él pudiera expresar. Era un hombre que sabía alabar a Dios, era un hombre que sabía adorar a Dios, él sabía elevar su gratitud a este Dios de los cielos, mi querido oyente que estás escuchando
esta palabra. ¿Y por qué de la palabra en el día de hoy? Dios da la capacidad, Dios es el que da. Y mire, David tal vez era solamente un pastor de ovejas, él era un cuidador de animales. Pero Dios utilizó su vida, era el más pequeño entre los hermanos, era el más también, no fue muy querido por sus hermanos. Vemos cuando fue a la guerra, cómo fue recriminado por sus hermanos, acusado en vano, él fue perseguido. No era una persona que tal vez era muy querido, pero había algo especial en él que Dios había visto. Tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Tal vez David era una persona que no tenía tanta capacidad en cuanto a lo intelectual. Tal vez era una persona que sí era valiente. Era, tenía la capacidad para poder... era músico también. Pero no relata más la Biblia de cómo era más. No nos da un detalle, no nos habla a profundidad y con detalle cómo era exactamente este hombre llamado David. Pero sí hay algo que él mismo había dicho, que Dios era el que hablaba a través de él. Y puede ser, hermano, que nosotros no seamos una persona muy importante. Puede ser que uno no sea una persona pero muy querida, o que no sea una persona muy inteligente. Pero si Dios habla a través de nuestra vida, eso ya es suficiente. Que Dios utilice nuestra vida como medio para Él hablar a su pueblo, eso ya es suficiente. Con que Dios use nuestra vida y que sea Dios el que ponga y que tengamos nosotros la palabra de Dios en nuestra lengua, eso ya es suficiente. Porque mirando por lo que somos nosotros, mirando el ser humano, si vemos la Biblia, nos rebuscamos y leemos, vemos cuántas partes relata la Biblia que el hombre es pecador, que el hombre comete errores. Salomón había dicho: yo una cosa sé, que Dios creó al hombre perfecto, dijo Salomón, pero el hombre buscó muchas perversiones. Dios creó al hombre. También dice el mismo Salomón en Eclesiastés, dice que puso él, a su tiempo todo creó bueno, y puso eternidad en el corazón de ellos. Dios creó al hombre perfecto a su imagen. Él creó al hombre, hermano y hermana, sin defecto. Pero fue el hombre que se inclinó hacia lo malo. Dios crea al hombre y a la mujer perfecto. Creó, pero fue el hombre que se desvió de ese propósito divino. Pero todo era parte de un plan. No era que Dios se le escapó y mientras Dios estaba durmiendo, Satanás hizo lo que hizo. No, todo fue parte. Dios tenía bajo control para también demostrarle a la humanidad quién era Él, para demostrar su poder. Y mirando nuestra capacidad, o mirando nuestro pasado, mirando lo que fuimos, no merecemos que Dios utilice nuestras vidas. Pero si Dios utiliza nuestra vida como un medio para que alguien pueda ser restaurado, como un medio para que alguien sea renovado, como un medio para que alguien pueda recibir restauración, eso es por pura gracia de Dios. Y qué lindo sería llegar hacia nuestra meta final, tal vez llegar y saber cuándo partiremos y decir, como dijo Pablo: he peleado la buena batalla, yo guardé la fe, ya he hecho lo que tenía que hacer. Y como dijo David también, fue Dios el que habló a través de mi vida, fue Dios el que ha hecho la obra. David estaba reconociendo que fue Dios el que hablaba, que fue Dios el que hacía la obra, que fue Dios el que hacía a través de él las cosas. Y es Dios el que va a dar la capacidad. No sé cuál es tu condición, tal vez impedimento puede ser alguna cosa. Hay mucha gente que dice: pero yo no tengo mucha capacidad. Yo no soy como fulano de tal. No trates de ser igual al fulano, al hermano ese que escuchas. Yo no soy como la hermana fulana. Yo no soy como el hermano tal. No trates de ser igual al hermano tal, ni trates de ser igual a la hermana tal. Dios te llamó así como eres. No trates de imitar. Dios, hermano, no quiere copia de nadie. Dios quiere originales. Y así como te encontrás, así mismo
Tal vez puedes mirar a una persona que está sirviendo a Dios y ver cómo es, pero no te sale ser igual, no te va a salir. Porque Dios le llamó a esa persona diferente. Y a ti Dios te llamó de manera diferente. No trates de imitar a la otra persona. Dios te llamó de esa manera. Y muchas veces muchas personas dicen, pero yo no tengo la misma capacidad. Yo no soy tan inteligente como fulano o fulana. ¿Y yo qué yo voy a poder servir si? Es que no puedo. Pero es Dios el que hace la obra. Es Dios el que da la palabra. Y hay gente nueva que quiere hacer las cosas pero no se anima. No te animas aún a hacer algo para Dios porque te preocupas de qué vas a decir, qué vas a hablar. Si realmente tenés tu confianza en Dios, no te vas a preocupar por lo que vas a hablar. Cuando realmente comprendas y entiendas la palabra de Dios, esta parte de la Escritura que nos dice que no somos nosotros. Mateo capítulo 10 verso 20, un texto también que lo llevo muy en cuenta. Desde que un día encontré esta palabra, lo tengo hasta hoy en cuenta, bien guardado, atesorado. Mateo capítulo 10 verso 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Una vez que entiendas esta palabra, que no es tu capacidad el que va a hacer la obra. Ciertamente sabemos que Dios da conforme a la capacidad de cada uno. Dios da los dones, Dios da el ministerio. Hay gente que tiene esa capacidad de ser pastor, de ser un evangelista, de ser un maestro en la palabra. Pero hay gentes que no. Uno tiene la capacidad de ser evangelista, tiene la facilidad de evangelizar, de hacer evangelismo personal, tiene esa facilidad, pero hay gente que no tiene. Y eso no es para discriminar a nadie por no tener esa capacidad. Dios llama a cada uno conforme a una capacidad, porque si todos son ojos, qué feo sería el hombre lleno de ojos. Si solo fuese un ojo grande, qué feo sería. Por eso Dios creó al hombre con muchos miembros. Y hay gente que tiene la capacidad para evangelizar personalmente, pero enfrente de una multitud no puede hablar. Y hay gente que enfrente de una multitud puede hablar tranquilamente, pero para evangelizar, por ejemplo, personalmente no puede. Hay gente que tiene la capacidad para pastorear, pero no para otra cosa. El evangelista es uno su trabajo, el pastor es otro su trabajo. Hay personas que tienen la capacidad de pastorear y de hacer cumplir otro ministerio. Pastorear, enseñar, evangelizar. Pero hay otros que no. Y eso no es para discriminar a nadie. Hay gente que no sabe leer. Hay mucha gente que no tuvo la posibilidad de ir a estudiar y no tiene esa capacidad para poder leer. O si leen, no puede leer fluidamente y eso le es impedimento. ¿Cómo yo voy a predicar si no puedo yo leer bien? Hay gente que hay uno de los problemas también que es el expresarse. Hay gente que no puede expresar, aunque sabe leer, entiende la palabra, pero el problema es a la hora de hablar, no puede expresar. Tiene ideas, pero no sabe mostrar sus ideas o no sabe expresar lo que tiene en la cabeza. Otro de los impedimentos es eso. No saber cómo hacer, no saber por dónde empezar, no saber cómo fluir. Y mucho más la presión cuando uno está expuesto a ojos que te están mirando. Y hay gente que dice, yo no puedo porque a mí no se me da, no me sale. Dios llama a cada uno conforme a lo que Él quiere. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Es Dios el que habla. David no dijo yo soy, no dijo el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Fue Dios el que hizo por mí. David nunca, o en esta parte no encontramos que él dijo que él fue el que hizo, o que fue su capacidad, o que fue su intelectualidad, o que fue su jerarquía que en ese tiempo él tenía, que era rey, el que le hizo llegar lejos, o el que había hecho la obra. Sino fue el Espíritu de Dios el que había hecho a través de él la obra.
Una vez que entendamos que es Dios el que hace la obra, vamos a dejarle que Él hable. Y no nos vamos a preocupar. Yo sé que no va a ser fácil en la primera, o en la segunda, o hasta una tercera, cuarta vez puede costarte un poco también si es que sos una persona que apenas está empezando. Si sos una persona que querés predicar, vas a empezar, tu predicación va a empezar durando 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos y va avanzando. En la primera no vas a poder llegar a predicar tal vez 1 hora, no. Tal vez va a ser cortito. Antes de agarrar un micrófono o antes de ocupar un lugar para hablar, tenés en mente, pensaste, meditaste qué vas a hablar o cómo es, y a la hora de la verdad, cuando te paras enfrente, muchas de las ideas que tenías se te salen, te olvidan y terminás durando una corta palabra. Pero no es un fracaso eso. No es un fracaso, sino es un comienzo de lo que se vendrá luego. Pero debes tener en cuenta y guardarlo muy dentro de tu corazón, que es Dios el que hace la obra. No te preocupes de lo que vas a decir. Usted es una persona que tiene oportunidad, pero aún no te estás animando. Tu pastor ya te está diciendo: hermano, tenés que hacer algo. Hermana, tenés que hacer algo. Hermana, tenés que pasar a cantar. Pero, ay, no. ¿Por qué esto? Una vez que entiendes estas palabras, que es Dios el que hace la obra, vas a animarte a hacer sin tener temor. Puede que no te salga perfecto en la primera, pero el tema es que uno ya comienza. Y te lo repito, Dios es el que habla a través de un predicador cuando uno le deja. Ojo, cuando uno le deja. ¿Y qué implica dejarle a Dios que hable? Muchas veces la palabra te va a dar un golpe. Primeramente te va a dar a ti cosas que tal vez no te habías dado cuenta. Te dará un golpe fuerte primeramente a ti. Pero no hay que atajar o querer cambiar el mensaje porque sabemos que nos va a afectar, o que va a afectar a alguien, o que va a doler a alguien. Cuando uno deja que Dios hable, Dios está responsable de lo que Él habló. No hace falta que luego te preocupes por quién se enojó, quién no se enojó. Aunque te amenacen de muerte, no tenés por qué preocuparte, porque si Dios habló, Dios está responsable de su palabra y Dios no te va a dejar abandonado. Dios no te va a dejar que el enemigo venga a hacerte daño. Una vez que entiendas que Dios es el que habla, que Dios es el que pone la palabra en tu boca, dejarás de preocuparte por lo que vas a decir. Dejarás de preocuparte por lo que vas a hablar. Dejarás de preocuparte por lo que tendrás que predicar. Hay gente que sabe que tiene que predicar y se preocupa. Y anda pensando, afligiéndose: ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a predicar? ¿Qué voy a hablar? Cuando entiendas que Dios es el que hace la obra, dejarás de preocuparte. Y con eso no digo que no hay que prepararse. La preparación es importante. Leer la palabra, meditarlo, memorizar versículos bíblicos. Eso es importante también. Eso es de vital importancia para un predicador, saber lo que dice la Biblia. Y no solamente para un predicador, una persona que está sentado ocupando una silla dentro de la iglesia, también es importante escuchar y leer la palabra del Señor. Pero una vez que entiendas que es el que habla, es Dios, dejarás de afligirte o preocuparte y no te tomará por sorpresa una predicación. Puede que un día no esté el pastor o algo sucedió y no llegó. Puede que te digan: hermano, te toca predicar porque no hay otro que tenga que hacer. ¿Y qué pasa? Si no tenés una confianza plena en Dios, te vas a preocupar. Pero hermano, yo no tengo yo mensaje. Yo, hermano, no tengo yo que predicar, dirás. Pero cuando uno realmente confía en Dios, no se preocupa. Aunque 5 minutos antes te avisen que tenés que predicar, no te vas a preocupar. Porque vas a soltar, abrirás tu boca y Dios es el que va a hablar. Y luego quedarás sorprendido, sorprendida por lo que Dios ha hecho. Yo encuentro gente que me dice: hermano, me sorprendí.
Dios hizo algo y me sorprendí de lo que Dios hizo. Y eso es así. Cuando uno deja que Dios sea el que hable, como dijo David, el rey David, uno va a sorprender luego de lo que Dios ha hecho. Dejemos que Dios en todo momento sea el que dé la palabra. No busquemos nuestro propio mensaje. O no nos pongamos a pensar qué puedo predicar. Tal día tengo que predicar y empezar a mirar ¿será que esto? ¿O será que aquello? Tener 3, 4, 5 textos, no decidirse con cuál predicar. ¿Te gusta este? No, pero me gusta también este. Este un poco más fácil. Este no me gusta este. Y estar ahí indeciso en qué predicar. No. Dejemos que Dios sea el que haga la obra. Que sea Dios el que te haga sentir. Puede ser que Dios no te hable diciendo tal texto vas a predicar. O puede ser que sí, Dios trata de manera diferente con cada uno. Pero muchas veces, yo en lo personal, hermano, siento cuando una palabra, hermano, me llama muchísimo la atención esa palabra. Y muchas veces un versículo, o la mitad de un versículo, me llama muchísimo, hermano, la atención ese versículo y me capta totalmente, me agarra totalmente ese versículo, hermano. Ahí ya sé, hermano, que esa palabra tengo que hablar. O muchas veces, hermano, siento cuál es la palabra. Muchas veces uno en la mente piensa y dice, ¿qué puedo predicar? ¿Cuál será? Automáticamente viene. ¿Qué palabra hablar? Dios trata de manera diferente con cada uno. Y muchas veces uno puede llegar, yo por ejemplo en lo personal muchas veces, ¿cuántas veces me ha tocado empezar un programa sin tener un mensaje? Sin tener una palabra. O veces también que ya tenía una palabra y estaba ya también buscando ya versículos también para complementar. Dios actúa de manera diferente. Dios actúa de manera diferente. Y que no te tome por sorpresa una predicación. O si eres nuevo, anímate. Ya que tenés oportunidad. Mucha gente está dando una oportunidad y no tiene. ¿Y usted qué tiene? Aún no te animás porque no sabes qué vas a decir. No sabes cómo vas a hacer. Ya te han dicho que tenés que ya pasar a cantar, tenés que pasar a testificar, tenés que pasar a compartir algo, pero aún no te estás animando. Pero a través de esta palabra no es tu persona el que va a hacer, no es tu capacidad, no es tu inteligencia. Aunque leas, pero apenas leas con dificultad. Una vez que Dios tome tu labio, tu lengua, ahí te vas a sorprender de lo que Dios hace, lo que Dios hace. Y vas a decir, pero ¿cómo yo voy a saber esto? Y ahí vienen los que hace tiempo, tal vez dos años atrás memorizaste. En ese momento va a empezar a fluir esos versículos que hace tiempo ya te habías olvidado. En ese preciso momento va a empezar Dios a traer, porque Él es el que pone. Y uno va a aprender cosas. ¿Cuántas veces, hermano, me tocó vivir esa experiencia de aprender cosas nuevas que yo ni siquiera sabía? Hay cosas que yo ni siquiera sabía, pero a través de una predicación, a través de una palabra, vine aprendiendo cosas, hermano y hermana, que yo no sabía. Y yo no me considero una persona intelectual. No puedo yo decir, no, yo estudié tantos años en un instituto bíblico. Hay gente que se jacta por tener un título de teólogo. Pero yo no puedo jactarme por un pedazo de papel. Yo sé que si lleno endemoniado, eso no me va a servir. O para el reino de los cielos no puedo arrollar ahí mi bolsillo y llevar. Porque dijo Pablo que así como vinimos, así vamos a irnos. Y si Dios hace algo, si aprendo algo, es porque Dios lo ha querido. Aunque muchas cosas se dicen, a mí no me importa. Cuando Dios hace, no me preocupo por quién se enoja, quién no se enoja. Porque yo sé que mi capacidad no da para hacer mi propio mensaje. Y si algo usted aprende es porque Dios así lo quiso. Por eso yo no me gusta mucho que la gente me elogie a mí, o que me engrandezca, o que me diga hermano, pero tremendo predicador. No. Yo sé que mirando por mi propia vida, ¿qué soy yo para que Dios use mi vida? Por eso cuando alguien quiere elogiarme o quiere algo, no hago caso. Puede que la gente me diga que
soy muy corto, pero mirando mi propia capacidad, ¿por qué yo voy a agarrar algo que a mí no me corresponde? Dios se lleva la gloria. Y si usted aprende algo a través de mi vida es porque Dios lo quiso. No es porque yo sea una persona muy intelectual, no. Dios es el que habla, Dios es el que hace. Y cuando Dios toma el control del labio de alguien, eso es algo bueno y se torna para bien. Así que estos dos versículos que hoy te pasé, 2 Samuel 23:2 y también Mateo capítulo 10 verso 20. Habrá más versículos referente a estos hoy para poder compartir contigo y que te animes. Y una vez más te repito, no está de más decirlo. Dios es el que habla, no tenés por qué preocuparte por lo que vas a decir, por lo que vas a hablar, por lo que está enfrente. Soltate, deja a Dios que hable. Con una sola palabra puedes 45, 1 hora, 2 horas predicar. Con una sola palabra. O puede ser menos. Pero cuando Dios hace, es seguro que a alguien le va a servir. Así que hasta aquí nada más esta palabra. Y espero que puedas entender. Por eso a mí me gusta, hermano, en lo personal, con mucha tranquilidad, pasarte. Tengo un versículo que me había adueñado de ese, podemos decirlo de esa manera. Había agarrado como un lema personal, que es el Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a lo simple. ¿Qué es una exposición? Recuerdo en tiempo de escuela, exposición de trabajo. Teníamos que sacar todos los trabajos y poner sobre la mesa y explicar en qué cosa el trabajo consistía en esto, y detallar qué trabajo. Y así también la Biblia, hermano. Es mejor tranquilamente desarrollar y que uno pueda entender y que pueda digerir, que sea digerible la palabra del Señor. Cada uno Dios llama, lo vuelvo a repetir, de una manera diferente. Y no te pongas mal por si no puedes tal vez llegar a ser igual que el otro. No trates, ni siquiera intentes ser igual que el otro. Dios te llamó así como eres. Y Dios así como sos te quiere usar. Dios así como sos quiere utilizar tu vida y quiere que seas un instrumento para Él. Así es que pedirle a Dios una identidad propia. Señor, dame mi propia identidad como predicador. Yo quiero servirte, pero quiero que sea a tu manera. No quiero que sea a mi manera. Quiero tener mi propia identidad, Señor. Que esa sea tu oración. Y anímate a hacer algo para Dios. Si Dios te llamó para predicar, empezá, aunque sea a la pared. Ponete enfrente de un espejo y predicate a ti mismo. O a una pared. Hay gente que yo conozco que había dicho, yo antes prediqué a un poste. Otro, nos fuimos una vez en la cárcel allá en Misiones. Y ahí uno decía, yo ahí en Tacumbú estaba y yo le predicaba a la pared. Todos me miraban, me decían que estaba loco, pero yo así empecé, me decía un hermano, un joven que estaba ahí. Así empezó. Y luego cuando nosotros estábamos ahí era el músico, era un predicador también en ese lugar. Y así se empieza. Pero lo importante es empezar así. Es que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te ayude y te dé esa fuerza, esa valentía y ese coraje para poder hacer algo para Él en el nombre de Jesús.